Durante este mes de julio, cada domingo hemos ido estudiando una lección de cada uno de los evangelios en nuestra idea o propósito de escudriñar la palabra. Hablamos el primer domingo acerca del libro de Mateo y cómo Jesucristo es nuestro Rey. Hablamos la siguiente semana en el libro de Marcos y cómo nuestro Rey no solamente es nuestro Rey, sino también ha sido un siervo y el ejemplo del siervo que debemos de ser. La semana pasada el hermano Clifton nos trajo una lección acerca de que a diferencia de las deidades que tienen todos los grupos que creen en multiplicidad de dioses, el de nosotros incluso llegó a hacerse carne, Jesucristo el hombre, fue el mensaje de la semana pasada. Y hoy estamos hablando acerca de que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Una lección que estaremos tomando desde el libro de Juan y veremos bastantes pasajes de lo que el discípulo amado escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo escribió a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos. Sin embargo, Juan escribió a toda la humanidad. Vemos que uno escribió a aquellos que eran el pueblo de Dios o el pueblo de la fe. Otro escribió a los que estaban embarcados en lo que era la autoridad y la guerra. El otro se fue por la filosofía y las cosas intelectuales. Sin embargo, Juan hace un énfasis en llevar el mensaje a que cualquier persona comprenda el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Su propósito, mostrar a toda la humanidad que Jesús es el Mesías a través de las evidencias narradas en su relato. El texto principal del mensaje es en sí lo que Juan mismo nos hace saber, es el propósito de todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque en Juan 20, 30 al 31 nos dice que Jesucristo hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermosas y profundas palabras que Juan escribe para hacernos saber todo lo que está en ese libro, esos 21 capítulos, nos ayudan a poder comprender efectivamente ese hombre al que llamaban Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino para traer su reino y para que al creer en Él, cada persona que lo haga pueda tener vida eterna en su nombre, bajo su autoridad. Estudiaremos 3 puntos. Vamos a estudiar en primer lugar lo que Jesús hizo con respecto a estas señales. Vamos a estudiar lo que Jesús presenta, lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús espera de parte de nosotros al ver lo que Él hizo. Y el tercer punto va a ser lo que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos ofrece. Empecemos primeramente, porque precisamente esas muchas otras señales es lo que nos permite saber lo que Jesús hizo. Y es que en este libro Juan al menos nos da 7 señales del poder de Jesucristo. 7 señales que nos hacen ver que Jesucristo no fue simplemente un hombre que andaba por ahí, o una gran persona que tenía una forma bonita de expresarse sobre Dios, sino que efectivamente era el Hijo de Dios. La primera de esas señales la encontramos en el capítulo 2, que nos dice, versículos 7 al 11, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Recordemos que estaba en una fiesta y había jugo de uva. La palabra nos dice vino, pero debemos de comprender que cuando el jugo de uva es recién exprimido, no es fermentado, no tiene alcohol, ya está puro. Entonces Jesucristo le hacen una pregunta y Él llega y les dice, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacad ahora y llévalo al maestresal, al que sirve, al que lleva esas bebidas, dáselo a ellos para que la reparta. Se lo llevaron. Cuando el maestresal aprobó el agua hecha vino, llega y dice que este hombre se guardó el mejor de sus vinos para el final. Mucha gente deja lo peor, ya cuando la gente ya se ha saciado, deja el peor de sus vinos. Sin embargo, este hombre acaba de servir el mejor de ellos. Ciertamente era mejor porque fue parte del milagro que hizo nuestro Señor, fue parte de esa señal, pero especialmente porque estaba recién fresco, ¿ya?
Entonces, tenemos esa señal y vemos que el mismo escritor nos dice, este principio de señales hizo Jesús. En Caná de Galilea manifestó su gloria y como leímos en el propósito de lo que escribió Juan, sus discípulos creyeron en él. La primera señal que el Señor hace, los discípulos ven, este hombre realmente tiene poder. Y es que nosotros tenemos que echar algún Kool-Aid o algún tan o alguna bebida y echarla en el agua para que coja el color y el sabor. Y aún así tenemos que revolverlo, ¿verdad? No es un truco de magia, nosotros llegamos a hacer eso, pero Jesucristo simplemente habló y el agua se transformó en vino. ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie. Ni el mejor mago en el mundo puede engañarnos de esa manera, porque lo que hacen los magos es simplemente engañar. Pero Jesucristo efectivamente transformó el agua en vino. La siguiente, esas señales las leemos en el capítulo 4, cuando hacemos un resumen de los versículos 46 al 54, que nos dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, a la misma ciudad donde había convertido el agua en vino. Y en esa ciudad, en Capernaum, había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre estaba preocupado, debe ser una enfermedad bien grave, para que el hombre estuviese pensando, mi hijo puede morir. Jesucristo no se lo toma muy a la ligera y le hace saber: ve, tu hijo vive. Señor, te estoy diciendo que mi hijo está enfermo, pero está por allá, está lejos donde yo estoy. Jesucristo le dice: ve, tu hijo vive. Y vemos, como mencionamos nuevamente a propósito, el hombre creyó la palabra. Jesucristo le dijo: tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de él, y cuando se comunicó con la gente donde estaba su hijo, le dicen: sí, efectivamente, a tal hora tu hijo se puso bien. Jesús le dijo y se fue. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así que vemos que efectivamente Juan nos dice que Jesucristo hizo señales para que la gente creyera en él. Van dos señales en las que vemos efectivamente creyeron en lo que él hizo. En el capítulo 5 nos encontramos acerca de un hombre paralítico. Tan difícil era el caso que tenía 38 años de ser paralítico. Yo tengo 39 años de edad, significa que un año más que lo que yo he vivido, este hombre estuvo en esa difícil situación. Subió Jesús a Jerusalén y el hombre tenía 38 años de estar enfermo. Jesucristo le pregunta: ¿quieres ser sano? Y luego le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y muchos le estuvieron preguntando por qué ocurrió esto. Y él dice: él no sabía quién había sido. En ese momento no conocía. Pero tenemos esta situación que era día de reposo aquel día. Jesucristo después se le aparece o se topan en el camino. Jesucristo le hace saber: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A quienes hemos oído el Evangelio se nos dice que es peor aquel que ha obedecido el Evangelio, conoce la verdad y vuelve, porque es como un perro que va a su vómito o el cerdo que vuelve al lodo. Aquí Jesucristo le dice a este hombre: ya has sido sanado, sigue adelante, no vuelvas a andar en cosas malas. No sabemos qué cosas andaba este hombre, pero no vayas a lo que estaba mal, porque si no te va a ir peor. Pero vemos que este hombre no solamente, el pasaje no nos dice que creyó en sí, pero nos da a saber que confió en lo que Jesucristo le dijo. Jesucristo le dijo: levántate y anda, y el hombre lo hizo. Una muestra más, una señal más del poder que Jesucristo tuvo cuando estuvo en esta tierra. Pasamos al siguiente capítulo, porque el versículo 5 al 14 nos habla acerca de cómo Jesucristo alimentó como 5,000 varones. Por lo general nos referimos a este pasaje como la alimentación de los 5,000. Pero algo que debemos tener en cuenta, que el mismo pasaje dice como 5,000 varones. Recordemos que el pueblo de Israel contaba por varones, no contaba la totalidad de su pueblo. Aquí podríamos decir que somos una congregación de 5 varones, pero no estamos los 5 varones solamente, ¿verdad? Hay muchas damas aquí presentes. Así que no tenemos ni idea de realmente cuánto llegó el poder de Jesucristo, que no solamente alimentó a 5,000, sino que alimentó a 5,000 más sus familias, más sus niños, más sus mujeres. ¿En base a qué? A 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Ciertamente aquí venimos y compramos un pedazo de pan y lo quebramos, porque es parte de lo que hacemos en la cena del Señor. Pero mentira que ese pancito que ponemos ahí va a alimentar a 10,000 personas. No hay forma de que esa pequeña hojita nosotros hagamos para que se parta minúsculamente para que 10,000 personas coman de ella.
Pero vemos en este milagro no solamente que estas personas comieron, no fue de que, bueno, hermanito, para que se lleve un bocado, para que no se vaya con el estómago vacío. Jesucristo no hizo eso. Estas personas se alimentaron a saciarse, e incluso de esos 5 panes y 2 pececillos, que para algunos representa como 5 galletas soda y 2 sardinitas, de ese poquito que tenía ese pobre joven, incluso hubo 12 cestas, de pedazos que quedó, y nos da una gran lección en nuestro Señor. No debemos de comer por comer, sino que debemos de comer para alimentarnos, y lo que quede debemos de cuidarlo. No podemos estar desperdiciando el alimento como muchas personas hacen. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, incluso querían llevarle ya como su rey, a lo que Jesucristo tuvo que salir, porque no era su momento de que se diera un evento similar. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este hombre nos ha alimentado, este hombre nos ha hablado la verdad. ¿Qué señales daba Jesucristo? Y en ese mismo capítulo también se nos habla de cómo caminó sobre las aguas. Recuerdo hace unos años ver en televisión un mago que hizo el truco de caminar sobre las aguas. Pero hay otro mago que lo desenmascara y enseña cómo había una mesa de acrílico larga a través de toda la piscina, que obviamente el movimiento del agua tapaba en la transparencia del plástico, y este hombre caminaba como si nada por esa agua. Pero leamos lo que dicen las Escrituras, a ver si fue que Jesucristo caminó en una piscina pequeña. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar. Yo no sé, pero la última vez que fui al mar no era algo pequeño. La última vez que fui a un lago, como el lago Gatún, tampoco era algo pequeño. Hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estos hombres se embarcan. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Alguna vez hemos visto a alguien caminar sobre el agua? Nadie ha visto eso, solamente esos hombres. Y claro que les asustó. Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué tan largo era el mar? No tengo la información. Pero si cruzaron de un lado al otro, y Jesucristo caminó en el océano, en ese mar, en ese momento, tuvo que ser una larga distancia. Pero ciertamente fue una señal que Él mostró: soy hijo de Dios. El sexto de los hechos que vemos de Jesucristo en esta mañana está en Juan 9. Nos habla acerca de un hombre que nació ciego. No fue como algunos de nosotros que tal vez con los años perdemos la vista, o aquellos que en un accidente perdieron sus ojos. Este hombre desde que nació no sabía, no tenía ni conocimiento de cómo se veían las cosas. Se las podían describir, pero ¿con qué podía compararlas? Solamente con su tacto. Jesucristo comienza a hablar con los discípulos y les hace saber que mientras están en el mundo, Él es la luz del mundo. Y después de que dijo eso, se acerca al hombre ciego, escupe en la tierra, toma ese lodo que hizo con la saliva y la tierra, lo unta en los ojos del hombre ciego, y este hombre se demoró 20 minutos en abrir sus ojos. Dice eso. Este hombre le tomó cierto tiempo poder adaptarse para poder ver. No. Hoy hay falsos hombres que se hacen llamar pastores y sanadores, que ponen a una persona que tal vez está en silla de ruedas, pero no necesariamente será que no pueda ponerse de pie. La levantan, la persona en el fervor del momento se emociona y piensa que ha sido curada, pero inmediatamente cae, o cae un par de minutos después. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Lo que pasa es que la persona apenas está procesándose el milagro, hay que darle tiempo para que el milagro ocurra, hay que darle su tiempo para que se ponga de pie y pueda caminar bien. Tómenlo con calma, pero el hecho de que nada más se levantó la mesa de la silla es suficiente. Pero el problema fue que la levantaron, no fue que se levantó sola la persona. Pero tomó tiempo ese milagro. Los milagros de nuestro Señor no tomaban tiempo, Él decía y se hacía. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Y qué hizo el hombre? Yo no te creo, me pusiste ese lodo, yo no sé ni qué es ese lodo porque nunca lo he visto. Yo no creo que tú hayas hecho algo bueno para mí. ¿Hizo eso el hombre? No. Fue entonces y se lavó, regresó viendo. Hermanos, los milagros de nuestro Señor eran inmediatos, porque ciertamente es el Hijo de Dios.
Pero sin embargo, una de sus mayores señales y que causó gran conmoción en el pueblo fue cuando resucitó a la vida a su amigo Lázaro. De eso leemos en Juan 11, 1 al 45, pero será mucha lectura, volvemos a tratar de resumir un poco. Enfermó uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Luego Jesús les dice claramente, al enterarse de lo que había ocurrido, les hace saber, Lázaro no está enfermo, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros. ¿Cómo? Se murió un amigo tuyo y tú te alegras por nosotros. Suena como extraño, alguien debería estar triste. Pero Jesucristo, gracias de no haber estado ahí, ustedes no estuvieron allí. Así que no pueden decir que ustedes forman parte de algún truco para engañar a la gente. ¿Por qué? Porque incluso para que ni siquiera ustedes se engañen. ¿Por qué? Porque ahora que vamos allá, ustedes van a creer. Para que creáis, mas vamos a Él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hace cerca de un año tuvimos un estudio acerca del libro de Juan y recordamos cómo en la tradición judía podía darse la ocasión de que quizás el espíritu volviera a la persona en 3 días. Pero ya el 4.º día ciertamente no iba a volver el espíritu. Y ciertamente 4 días un cuerpo muerto tampoco va a oler bien. Pero a los 4 días estaba en el sepulcro y algunos de ahí allá decían, acordándose del hombre ciego, le hacían la pregunta a Jesucristo, espérate, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible que este hombre le volvió la vida a ese que ni conocía y a este que su familia lo permitió morir? ¿Por qué? ¿No podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Tan raro que este hombre diga que es hombre de Dios y ni siquiera por alguien al que él estimaba se preocupara por él. Pero todo era parte del plan de Dios. Cuando leemos los versículos 41 al 45 dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesta el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Veamos la humildad de Jesucristo. Él no se tomaba los milagros como, yo soy el que lo está haciendo. Él reconocía, es el Padre el que los hace. Yo sabía que siempre me oyes, no es que dude que cuando te oro, y que yo no sé si me oyes o no, yo sé que me oyes, pero ahorita necesitamos hacer que la gente vea esto. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando Jesucristo supo que Lázaro había muerto, él pudo haber dicho las palabras y Lázaro se hubiese despertado. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que sanaste al ciego y no sanaste a quien tiene? Es lo que la gente veía. Jesucristo nos hace saber en esta oración, nos hace saber a Dios, demostrémosles que efectivamente soy tu hijo. Que vean esto, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una vez se le preguntó a un hermano, que no me acuerdo ahorita su nombre, o el hermano hizo el comentario de que por qué Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Él simplemente puede haber dicho que, hey, levántate los muertos, sal de ahí. Pero el hermano decía, Jesucristo dijo Lázaro, porque decía, ven fuera, todos los muertos iban a resucitar por el poder que él tiene. Pero en esta situación, es esa situación, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto se quedó acostado. Ay, tengo pereza de levantarme. Hizo eso. Es lo que dicen las escrituras. Ah, no, Jesucristo es un falso, nunca se levantó ese muerto. ¿Qué hizo el muerto? No solamente se levantó, salió. Atada las manos y los pies con vendas. ¿Quién puede caminar así? Recordemos que los embalsamaban prácticamente a estos muertos. Este hombre, brazos y piernas atadas, sale. El rostro envuelto en un sudario, Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, se cumple el propósito de Juan. ¿Qué dijo? Creyeron en él. El propósito de todo lo que escribió Juan nos hace ver, efectivamente, todo lo que Jesús hizo tenía un propósito, era la creencia del hombre. Entonces, ciertamente, después de ver estos casos brevemente, ¿qué es lo que Jesús espera en base a lo que Él hizo? ¿Qué espera de nosotros en base a lo que hizo? La palabra de Dios maravillosamente nos dice en el pasaje que incluso hasta los que no profesan ser religiosos o cristianos citan a menudo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Ese es el propósito porque Juan escribió esta carta y nos da todas esas señales.
No hay ser humano en esta vida o en esta historia que pueda hacer lo que Jesucristo hizo, porque es el Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios tenía todo su derecho a condenarnos porque somos nosotros los que desobedecimos, somos nosotros los que fallamos. Él tiene su derecho de destruirnos, pero incluso su derecho dice: yo no quiero destruirlos, envío a mi Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ofrece? ¿Qué es lo que Jesús nos da? Vamos a ver 7 pasajes brevemente de qué ofrece Jesucristo en los escritos de Juan. En primer lugar dice que Él es el pan de la vida. ¿Para qué comemos pan? Es para saciar el hambre, es para nutrirnos, es para alimentarnos. Él dice: yo soy el pan de vida. También nos hace saber que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué podemos hacer sin luz, hermanos? Cuando hay un apagón en la noche, ¿qué es lo primero que buscamos? Encender alguna luz, porque necesitamos tener algún tipo de luz. Con más razón, cada alma necesita tener la luz de Cristo en su vida para seguir adelante. En la parábola de la oveja perdida, ahorita quizás se me olvidó un poco. En Juan 10 nos habla acerca de que Él es la puerta. Nos hace saber que Él, el que no entra por Él, nunca va a estar en la presencia de Dios. El que no accede a través de esa puerta, nunca va a poder ver lo que Dios ha preparado para el hombre. Él es la puerta. Y en ese mismo pasaje nos dice que Él es el buen pastor. Es la única vez en las Escrituras que encontramos acerca de un pastor en singular. Cada vez que se nos habla de pastores, ancianos o obispos, es en plural. El hombre que se hace llamar pastor y no tiene colegas que trabajen en la misma función que él en la iglesia, es un falso profeta, porque está haciendo lo que es incorrecto. Porque la Biblia nos enseña claramente que esos hombres son en mayoría de 2 o más. Pluralidad, perdón. Pero Jesucristo es el buen pastor. Él cuida de sus ovejas y da la vida por sus ovejas. Nos dice en 11:25 que es la resurrección y la vida. ¿Quién de nosotros puede decir que vivirá después de esta vida si no ha entrado en Jesucristo? Nadie puede, pero solamente Él nos da la resurrección y la vida. Juan 14:6 lo conocemos muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo nos hace saber todas estas cosas que Él ofrece. Él nos da entrada, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos ilumina, Él nos da vida. Porque también es la vid verdadera. Y tal como leemos en esos pasajes, dice que Él es la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis ser. Eso es lo que tenemos de comprender cada vez que salimos de este lugar de reunión y cada vez que andamos por la calle, cada vez que estamos en nuestro hogar. Sin Jesucristo nada somos, sin Jesucristo nada podemos ser, porque ciertamente Él es el que nos ha sustentado la vida y nos da la oportunidad de esa vida eterna que tanto añoramos. Han sido 7 veces que dice yo soy en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque cada una de las anteriores nos hace saber que Él es el gran yo soy hecho carne. Él es Dios hecho carne. Él es Dios hecho un hombre, como hablamos la semana pasada. Y el único texto fuera del libro de Juan que estaremos tocando en este mensaje dice, Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesucristo, anteriormente lo que hemos leído, nos afirma, Él es yo soy también. Él es Dios con nosotros. Él es Dios que caminó entre nosotros. Dios hecho carne. Dios, el Hijo de Dios. Concluyendo, hermanos, este pasaje lo hemos visto anteriormente, pero si podemos aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos aceptar la autoridad que Él tiene. Y si aceptamos la autoridad que Él tiene, comprendemos que cuando Él dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos, es todo lo que Él ha establecido. Si yo amo a Jesucristo, voy a hacer en base a lo que Jesucristo me ha comandado. Y es entonces cuando para aquellos que no han obedecido el Evangelio, tenemos 5 simples preguntas. La primera de ellas, ¿has oído sobre
Jesucristo, has oído sobre el Hijo de Dios y has creído en el Hijo de Dios. Has creído en Dios. Lo mencionamos anteriormente en la clase de Romanos 10:17 y Hebreos 11:6. Si la respuesta es afirmativa, también has reconocido tus pecados ante el Hijo de Dios. Esto involucra ese arrepentimiento, poder comprender, no estoy haciendo lo que es debido, necesito echar hacia atrás, dejar lo que hice mal, detenerme de hacerlo y entonces empezar a cambiar mi mente hacia lo que es correcto. Si es así, ¿has confesado al Hijo de Dios? Jesucristo nos hace saber en Mateo 10:32-33, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Confesar no es simplemente decir he pecado, como algunos grupos religiosos enseñan. Confesar es decir lo mismo que ha sido dicho, y lo mismo que ha sido dicho es, puedo yo decir, confieso que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Si sé eso, lo acepto, lo confieso, entonces vemos que podemos llegar a la siguiente etapa, obedecer al Hijo de Dios. Él nos ha dicho que, tal como vemos en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo espera que obedezcamos su palabra, que obedezcamos su voluntad y que seamos inmersos en el agua por el perdón de nuestros pecados. Pedro respondió a las multitudes en ese hermoso sermón en Hechos 2, arrepentidos y bautícese cada uno por el perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por el perdón de pecados que nos bautizamos. Si alguien nos ha bautizado anteriormente por algo distinto a ello, o no se ha hecho de la manera en que Dios ha establecido, no estamos bautizados por más que digamos haberlo hecho. Es por eso que cualquier persona que no haya hecho esto, le invitamos a que estudie, a que medite, a que nos contacte y a que nos haga saber su deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que ya lo hemos hecho, se nos recuerda que debemos vivir fielmente de acuerdo con lo establecido o lo dicho por el Hijo de Dios. ¿Vivimos de esa manera? ¿Vivimos correctamente ante los ojos de Dios? ¿O necesitamos restaurarnos con Dios? Necesitamos restaurarnos y reconciliarnos con Dios. Eso está en la mente de cada uno de nosotros en base a las respuestas que hemos respondido. Sea cual sea el motivo, hermanos y amigos que nos visitan, si desean ponerse en paz con Dios, si desean hacer la voluntad de Dios, háganoslo saber mientras todos nos levantamos y cantamos este himno de invitación. Dios les bendiga. Amén.